En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Nuestra redención. Nuestra cita de hoy la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. La palabra de Dios dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro, con este verso, nos demuestra el valor que Dios nos ha dado al mostrar el precio que pagó por nosotras. No pagó con dinero cualquiera, ya sea plata u oro. Tampoco pagó con una moneda temporal por una transacción eterna, sino que Pedro nos revela que pagó por nosotras con la sangre de su propio Hijo, un precio de valor ilimitado, quien se ofreció a sí mismo como un cordero perfecto para nuestra redención y ser libres de la esclavitud del pecado, rescatadas de una vida vacía y sin sentido. Amadas hermanas, ¿cómo están? Después de haber estado junto a mis hermanas Gisela, Evelyn y Mayra en unos videos hablando de la salvación de nuestra alma, basándonos en historias bíblicas que Dios nos dejó en su palabra, hoy veremos la efectividad de la sombra que relatábamos en la historia de Ruth y Noemí, que es nuestra redención. Veremos cómo nuestro Goel vino a darnos vida y vida abundante. Por tal motivo, te pido, hermana, me acompañes hasta el final de este mensaje y si es de bendición, puedas compartir con las demás que lo necesitan. Ahora, antes de continuar, deseo ampliar más sobre nuestro Goel. En la Biblia, Goel significa redentor o vengador de sangre, y se refiere a un pariente varón cercano con la obligación de proteger a su familia. Entre las principales responsabilidades del Goel era redención de tierras. Él tenía que recomprar y devolver a la familia la propiedad que se había perdido o vendido, y además vengar la muerte de un miembro de la familia, buscando la justicia y protegiendo a su gente. El Goel debería casarse con la viuda de un pariente fallecido sin descendencia para asegurar que el nombre del difunto no desapareciera y que su herencia no se perdiera, conocido como el matrimonio levirato. El libro de Ruth es un ejemplo clásico de la figura del Goel. En la historia, como ya la hemos visto, Booz cumple el papel de Goel para Ruth y Noemí, redimiendo la propiedad de Elimelech y casándose con Ruth, después de que otro pariente más cercano rechazara la responsabilidad. Ahora, el Goel, como figura de Dios en un sentido más amplio, es descrito como el Goel de Israel, un pariente redentor que rescata y libera a su pueblo de sus enemigos y opresores. Un ejemplo de este concepto es el nombre Jehová Goel, o el Señor es mi Redentor. Ahora veamos a Jesús como el Goel. Nosotras, como cristianas, creemos que Jesús, a través de su sacrificio, actúa como el Goel supremo, redimiendo a la humanidad de la pena del pecado y liberando a las personas de la servidumbre de Satanás. La misión de Jesús se ve como el cumplimiento del rol del Goel, ya que redimió a su pueblo, la Iglesia, de sus pecados, un acto que la ley del Antiguo Testamento prefiguraba. Por lo tanto, aunque Goel no es el nombre de Jesús, el concepto del Goel es una figura profética que prefigura a Jesús, el pariente redentor, como el Redentor Supremo.
Después de estos conceptos, entonces continúo con el tema de la redención a través de Jesucristo, que es el mensaje central del Evangelio, donde hoy veremos la obra objetiva de Dios a favor de la salvación de las personas y poder reflexionar sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, ya que estábamos sin Él, bajo su juicio, éramos sus enemigas y teníamos una condena. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 18, verso 4, que dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este versículo se encuentra en el contexto de un capítulo en el que el profeta Ezequiel aborda la cuestión de la responsabilidad personal y la justicia divina. Nosotras sabemos que todas las almas le pertenecen a Dios, donde su soberanía descansa sobre la vida y la muerte. Dios es el creador y tiene autoridad sobre cada ser humano. Pero a la vez, Dios nos dice que cada persona es responsable de sus propias acciones. No se puede culpar a los padres por los pecados de los hijos ni viceversa. Cada uno será juzgado por sus propios actos. Ahora, la declaración, el alma que pecare, esa morirá, señala que el pecado tiene consecuencias graves y que la muerte espiritual es el resultado del pecado. Esto resalta la necesidad de un Salvador, un Redentor para rescatarnos y guiarnos a Él en arrepentimiento y fe para vivir una vida recta ante Dios. Mis amadas, Dios no ha cambiado ese decreto, porque Dios nunca cambia. La inmutabilidad de Dios es el terror de los malvados. Ahora bien, ser rescatadas es ser salvas, puestas en libertad y liberadas del peligro, del ataque o del daño. Nuestro Señor es aquel Goel que nos rescata y nos lleva a un lugar seguro. El rey David lo había experimentado cuando Dios le libró de sus enemigos y de la mano del rey Saúl, y lo vemos declarando un cántico de liberación en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 2, 3 y 20. Dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Sabemos, hermanas, que el pecado se hereda de nuestros primeros padres y nacemos con él, y éste nos lleva a la perdición. Por ello, necesitamos un Salvador, sí, para librarnos de esa vida de muerte, para rescatarnos de ese camino, para traernos al suyo. La verdad es que Jesús, cuando dijo en Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo realizó con amor con su gente en su tiempo y dejó esa verdad establecida para los pueblos gentiles y las naciones venideras. ¡Qué misericordioso y compasivo! Ahora, el oro y la plata, aunque son pasados por el fuego para ser purificados, con el tiempo se corrompen. Necesitamos productos especiales para su limpieza. Son joyas perecederas, sin valor ante tal comparación con la sangre preciosa de Jesús, como leímos en la primera carta de Pedro. Hermanas, vemos entonces que no tenemos nada que ofrecer a Dios por nuestra redención. Además, ¿qué tenemos nosotras que Dios pueda necesitar? Su sangre preciosa fue suficiente para nuestra redención y lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 7, que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanas, en la Biblia el profeta Isaías dijo que todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esa condición se ve aún en la actualidad, en este mundo caído, lleno de confusión y desesperanza.
Por tanto, la redención es un faro de luz que guía hacia el amor y la gracia de Dios. Y ese es el motivo por lo cual Jesús dejó su hogar, su trono, para mostrarnos su amor. Él tuvo misericordia y lo vemos en Mateo capítulo 9, verso 36. Y dice así: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanas, la imagen de las ovejas sin pastor se usa en otros contextos para describir la aflicción y la falta de guía. Un ejemplo lo vemos en Ezequiel capítulo 34, verso 5, que dice así: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Cuánto amor de parte del Padre, y mandar a su Hijo para buscarnos, para guiarnos y salvarnos de la maldición del pecado que nos tenía agobiadas, esclavizadas por un poderoso enemigo. Jesús vino a desbaratar toda su obra, trayéndonos libertad para nuestra alma. Desde el principio, la humanidad ha estado atrapada en el pecado, como nos dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanas, cada una de nosotras ha fallado en cumplir con la gloria que Dios espera de nuestra parte. El pecado nos separa de nuestro Creador y por nuestra naturaleza caída necesitamos un Salvador. Dios, en su infinito amor y misericordia, no nos dejó en nuestra condición perdida. Amadas, así como el apóstol Pedro, también Pablo nos recuerda que la redención no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Es un regalo inmerecido que recibimos a través de la fe en Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, llevando sobre sí mismo el peso de nuestros pecados. Su sacrificio fue perfecto y suficiente para cubrir todas nuestras transgresiones. Pero saben, amadas, la obra de Dios planificada antes de la fundación del mundo no termina en la cruz. La resurrección de Jesucristo es el sello definitivo de nuestra redención. En Romanos capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección nos ofrece una nueva vida, una vida transformada donde podemos vivir en libertad del perdón. Hermanas, Jesús, como figura del Goel, nos libró, como dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, porque no estábamos en su voluntad, en su camino. Todas caminábamos por el camino de muerte. No es lindo recordarlo, pero muchas veces es necesario porque necesitamos traer a la memoria de donde Dios nos rescató, derramando su valiosa y preciosa sangre sin contaminación ni corrupción, porque Jesús así lo es, sin defecto y absolutamente sin pecado alguno. Pedro lo vio y dio testimonio de ello en su primera carta, en el capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También Juan dio testimonio en su carta de él, y lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 5, que dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Claramente Juan nos dice aquí el doble propósito de la venida de Jesucristo. Primero, vino para eliminar los pecados de la humanidad, nuestra redención. Y segundo, porque Él mismo estaba completamente libre de pecado. Jesús es la solución a la pecaminosidad humana.
En detalle, nuestro Señor, para quitar nuestros pecados, fue deshacerse del poder y las consecuencias del pecado, ya que Jesús es un ser de pecado cero, lo que lo convierte en el único que podía lograr esa tarea. Su santidad e inocencia son fundamentales para su obra de redención. No obstante, como Jesús no tiene pecado, el pecado no está atado a él, significando entonces que Jesús está libre de la condición humana que todos los demás tenemos. Este punto es crucial para entender por qué es capaz de quitar nuestros pecados. Amadas, el apóstol Juan con este verso ofrece esperanza a los creyentes, ya que muestra que se puede vivir una vida sin ser esclavo del pecado. Como Jesús no tiene pecado y está en nosotras, debemos esforzarnos por vivir una vida pura, similar a la de Él. Mis amadas, Jesús cumplió su obra perfecta acá en la tierra. Limpió nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre y fuimos justificadas por sus méritos, para luego volver al lugar de donde Él vino, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanas, y ahora desde su trono, Él aún está salvando a través de su Espíritu Santo. Su obra de redención es para toda la humanidad. Por ello les pregunto, amigas que me oyen, ¿qué debemos hacer con esta maravillosa verdad? En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro nos dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la respuesta a la redención es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, serás lavada, renovada y sellada con su Espíritu Santo. Por eso las invito a reflexionar sobre su propia vida. Hago otra pregunta. ¿Han aceptado este regalo de redención? Si no lo han hecho, hoy es el día perfecto para abrir tu corazón a Jesucristo y experimentar esta redención, este lavamiento de pecados de parte de Dios. Ven a Él con un espíritu humilde y arrepentido. Jesús quiere redimirte, rescatarte de tu mala manera de vivir, perdonarte, colocarte en un lugar seguro junto a Él y empezar una relación en comunión contigo. Serás una joya que Él irá limpiando. No lo pienses más. Pon tu esperanza en Él. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay esperanza en Él. Y entonces dirás como el salmista en el Salmo capítulo 73, verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amadas, y si ya han experimentado esta redención, vivan cada día agradecidas y compartan el mensaje con aquellas que aún no lo conocen. Oremos juntas. Padre, te exaltamos, te damos gracias por la redención que tenemos a través de Jesucristo tu Hijo. Gracias por enviarlo a esta tierra para ser nuestro Él, nuestro Salvador. Te pedimos que continúes salvando esas almas que viven descarriadas como ovejas sin pastor. Trae arrepentimiento y fe para que puedan ser salvos. Señor, ayúdales a venir a ti y sean salvos del enemigo de su alma. Señor, y a nosotras, ayúdanos a vivir en esa verdad y a compartir tu amor, tu redención con el mundo necesitado. En el nombre de Jesús. Amén. Amadas, me despido de ustedes con el deseo que nos podamos encontrar en otra ocasión. Gracias por acompañarme hasta aquí.
Reciban un abrazo y que la bendición de Dios sea con todas ustedes. Jesús, nuestro Señor y Salvador, pagó un alto precio por nuestra salvación y redención, que es de mucho valor más que las joyas. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.